Yo voy a ir comentando en contexto del software que vamos a desarrollar. Como ya les anuncié desde que empezó el semestre, dentro de lo que es la materia, tenemos exámenes parciales, como también obviamente el proyecto, más lo que viene a ser el examen final. En el caso de los exámenes parciales, son dos exámenes que consisten en desarrollar aplicaciones de software. Una de ellas ya la hicimos y la presentaron como primer examen parcial. Y esta vez vamos a trabajar sobre el segundo examen parcial. Y como siempre, tenemos 3 desafíos. ¿Alguien se acuerda cuáles son nuestros 3 desafíos cuando hacemos software? ¿Nadie? Calidad, productividad. Calidad, innovación. productividad e innovación. Eso, perfecto, 100 puntos. Esos 3, llamémoslo así, desafíos que nosotros hemos definido para lo que es tanto Ingeniería de Software 1 como Ingeniería de Software 2, porque es una sola la disciplina. Siempre que hagamos software, esos 3 desafíos están por delante. La calidad en el producto, la productividad en el proceso y obviamente tiene que haber un buen grado en cuanto a lo que es la innovación. Entonces, basándonos en eso, es que deberían trabajar en el desarrollo de lo que viene a ser este segundo examen parcial. Lamentablemente, en el primer examen parcial ha habido una muy baja participación. Y entre otras cosas, yo estoy seguro que eso pasa porque no se organizan bien. No empiezan a trabajar desde cuando se les dice el enunciado y de repente se ponen a trabajar ya cuando el tiempo les está apretando. Porque yo estoy seguro que no lo han presentado no es porque no lo sepan, sino es porque les ha faltado tiempo para poderlo hacer de manera correcta. Y el tiempo no va a ser nunca el apropiado ni por demás si no se lo sabe gestionar. Así le den un año para hacer el software, no lo van a hacer si no saben gestionarlo el tiempo. Es una de las reflexiones que tendrían que haber aprendido más allá de que no les haya ido bien a algunos en el examen. Es ese, el tiempo. La subestimación a veces es el tema. Un exagerado tal vez optimismo o algo. O de repente, algunos también es verdad que pueden tener problemas familiares, como hoy por hoy a muchas familias están con problemas relacionados justamente a la pandemia. Entonces, este segundo examen lo traté de hacer algo más pequeño, algo seguramente más simple desde un punto de vista de complejidad en el desarrollo, aunque tal vez algo más desconocido para muchos en algunos aspectos podría ser. Pero estoy seguro que el desarrollo les va a significar un esfuerzo menor, pues, ¿no? Porque yo voy a hablar de un tema bastante pequeño. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que tengan la oportunidad de poder tener esta opción de recuperar su primer examen parcial y que en este de acá les vaya muy bien. No se fíen tanto en el examen final. Hay mucha gente que le apuesta todo al examen final. Y el examen final,
no es tan controlado por ustedes como lo de los parciales. ¿A quién me refiero? Los primeros, los dos exámenes parciales, el proyecto de la materia es controlado 100% por ustedes, porque todos trabajan a su ritmo, saben lo que tienen que hacer. En cambio, en un examen final pueden estudiar de todo, pero de repente, otros que lo han estudiado y uno les pregunta, ¿no? A veces pasa eso. Entonces, en el examen final, no lo vean como una alternativa para salvarse, como alguien dice por ahí, sino veanlo como una opción para mejorar la nota, nada más. Donde tienen que trabajar son los parciales, en el proyecto. Bien. Entonces, dicho eso, yo voy a ir comentando un contexto. Ustedes vayan tomando nota de lo que vean conveniente. Y luego, cuando yo termine, hacen preguntas. ¿Listo? De un ratito. Bien, vamos entonces. Vamos a trabajar en un contexto actual, en todo caso circunstancial, que es el tema de la pandemia. ¿Ok? Vamos a suponer, o asumir en todo caso, que existe una clínica con bastante muy buena reputación, que presta servicios obviamente de consultas médicas, cirugías y todo lo que hace una clínica normal. Esta clínica tiene la particularidad de que tiene presencia en todo el país, por lo menos en la mayoría de las ciudades principales. Sí, es una clínica que cuenta con una especie de sucursales en cada capital de departamento. Está conformado por una cantidad significativa de médicos. Si tuviéramos que colocar un número, el número aproximado es de más o menos unos 250 médicos en general que trabajan en esta clínica, en todas las especialidades. Ellos actualmente tienen llamémoslo así, una cartera de pacientes
de aproximadamente 5,000 pacientes. No activos, ¿no? Pero pacientes, digamos, ¿no? Algunos que de repente ya solo están para consultas finales, otros que de repente para consultas ocasionales, otros que de repente están en pleno tratamiento, etcétera. Y como clínica, pues hace todo tipo de atención, desde consultas, como se denomina, generales, hasta muy especializadas, incluyendo cirugía, tanto por problemas generales de salud, como también de repente relacionados a la gestación o embarazos. Para esto, esta clínica tiene un teléfono, un tipo call center, donde, como un teléfono piloto, ¿no? Donde la gente que quiera comunicarse con la clínica lo hace a través de este número, ¿no? Y quien atiende este número, obviamente, le da el curso, pues, ¿no? Al requerimiento que el paciente cuando llama. Sin embargo, se les presenta una situación bastante complicada a esta clínica, porque cada vez son más las llamadas, o sea, cada vez que la gente se comunica con la clínica. Actualmente lo que han hecho ellos es tener un número principal y luego existen un conjunto de operadoras quienes trabajan en ese departamento de atención al cliente o call center y son quienes atienden las llamadas. Vamos a colocar un número. Tienen actualmente 5 personas exclusivamente para atender estas llamadas. A través, obviamente, de una central telefónica. Pero cada vez se dan cuenta que 5 es insuficiente. Y ya la misma gente, los mismos pacientes se quejan porque los dejan esperando cada vez que alguien llama y quiere consultar algo. Eso por un lado. Por otro lado, también dada la situación como es ahora las cosas, se requiere implementar servicios de atención no presenciales. Es decir,
hacer que el paciente vaya a la clínica solo cuando realmente sea necesario. La idea es que pueda existir lo que se denomina algo parecido a lo que es una teleconsulta o algo por el estilo. Y para eso, obviamente, tendrían que tener muchas herramientas, ¿no? Entre ellas, seguramente, para llegar a las consultas mediante videoconferencias, tener, pues, ¿no?, un software que les permita hacer justamente estas atenciones. Tener un software que agende, que programe estas consultas para que no haya cruce, pues, ¿no? Es decir, un software que administre, que maneje los horarios de los médicos disponibles. Un software que seguramente también, pues, se encargue de hacer los cobros en línea, ¿no? Que los pacientes puedan pagar todos los diferentes medios, pues, ¿no?, de pago. Los más convencionales hoy por hoy en nuestro medio, por lo menos que se aplica, vienen a ser las transferencias, por ejemplo, vía transferencias bancarias, tarjetas de débito o crédito. Lo que está de moda bastante hoy día es, más de moda, es una facilidad muy buena, es los códigos QR. ¿Han visto eso, no ves? Que los bancos ya permiten a la gente hacer este cobro mediante QR, porque cuando uno lo hace mediante transferencia bancaria hay un trabajo duro, largo, ¿no? Que hay que crear la cuenta, hay que colocar los datos de la cuenta y se complica. Cuando hacemos un pago con un código QR que nos genera nuestro vendedor, todo lo que hay que hacer es entrar a la aplicación del banco y ya, se puede hacer el pago relativamente fácil. Entonces esos son los pagos más usados, ¿no?, hoy por hoy en nuestro medio. Bueno, también hay otras tendencias que ya vienen en cuanto a pagos, ¿no? Una de ellas es el servicio que WhatsApp está probando ya en Brasil, está probando y en otros lugares para facilitar el tema de los pagos. Pero por lo pronto eso no está todavía activo. También necesitaríamos un software que administre la historia clínica, pues, de los pacientes, ¿no es? De tal forma que uno pueda ahí, el médico que corresponda, porque pueden ser varios médicos que la atienden a un paciente en distintas fechas o simultáneamente. Y la idea es, pues, que cada paciente, que cada médico pueda tener acceso a la historia clínica del paciente, y para eso la manera más conveniente es un sistema que haya digitalizado o permita digitalizar la historia clínica y lo tengamos, pues, ahí. Tanto los datos del paciente, pero también los diferentes exámenes, análisis, tomografía, ecografía, lo que corresponda. Entonces, no es muy fácil, ¿no?, pretender implementar un servicio de telemedicina o consultas virtuales, porque se requiere una muy buena infraestructura.
más allá, obviamente, de los aspectos técnicos de confidencialidad, por ejemplo, de fiabilidad, de eficiencia en el tiempo de respuesta. Entonces, ese es el contexto. Obviamente nosotros no vamos a desarrollar un sistema que haga todo eso, pues, ¿no? Porque no nos va a alcanzar ni este ni el otro año entero. De todo eso lo que hemos comentado, nos vamos a centrar en un aspecto. Yo les he comentado todo esto para que le demos un contexto a lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, digamos. ¿Entiende? Ahora sí ya voy a comentar de manera específica qué es lo que vamos a hacer. Nos vamos a centrar en pretender resolver el problema que ellos tienen, que tiene que ver con la atención a sus pacientes, cuando estos pacientes se comunican con el centro médico, o la clínica. Y para eso se establece tres etapas en la comunicación. La primera etapa es donde el cliente, le voy a llamar cliente, pero cuando hablo cliente hablo de un paciente, ¿ok? Pero llamémosle cliente, pero el cliente por lo general es un paciente, ¿se entiende? Entonces, primera etapa, el cliente llama a la clínica y hace una petición simple, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiero saber si hay esta especialidad en la clínica. De repente pregunta eso. O de repente llama y pregunta y dice, quiero saber cuánto cuesta esto. O llama o pregunta y dice, cuáles son sus horarios de atención. O de repente también puede llamar y preguntar si hay espacio para el doctor X. O si está atendiendo el doctor X. O de repente también llama por otras cuestiones, ¿no? Dice, por favor, comuníqueme con el departamento contable. De repente es un proveedor. Dice, o páseme con el gerente. O páseme con quien corresponda. ¿Me entiende? O sea, la primera etapa son preguntas generales. Que normalmente, en teoría, eso lo contestan las secretarias. Vamos a llamarlas así. Las secretarias tienen información muy básica y responden, pues, ¿no? Y hay muchas consultas que podrían ser solo esas y se acabó. Esa es una primera etapa, llamémoslo así, de consultas relativamente generales. Luego hay un segundo nivel que también se pretende atender telefónicamente, pero tiene que ver con consultas especializadas, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál? O sea, lo agarro, llamo a la clínica y digo, bueno,
quisiera que me haga una atención relacionada, no sé, al COVID, por decir algo, ¿no? Bueno, la secretaria no va a responder por eso, ¿no? La secretaria va a recibir esa llamada y lo va a derivar seguramente a un especialista en COVID. Y el especialista en COVID contesta el teléfono en teoría y va a hablar con con el cliente o paciente y van a interactuar, pues, ¿no? Le preguntará sus síntomas, le preguntará preguntas normales, generales, que ya casi todos sabemos que podrían pasar, digamos, cuando es, por ejemplo, de COVID. O de repente llama a una señora que está embarazada y dice, bueno, necesito atención para hablar sobre el proceso de gestación. Entonces la secretaria, que es el primer nivel, lo va a derivar al segundo nivel, que podría ser un especialista, ¿cómo se llama? El que atiende a las señoras que están embarazadas. Ginecólogo, creo que es, ¿no? ¿O quién es el que atiende a eso? Así es, ¿no? Sí, Pasa a un ingeniero, el ginecólogo. Está correcto. Lo pasa al ginecólogo y el ginecólogo le pregunta, pues no, cosas generales de su embarazo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? O de repente alguien llama y tiene algún problema relacionado, no sé, siente que le duele su corazón, por decirle algo, ¿no? Pero corazón físico, ¿no? No de sentimiento, digamos, ¿no? Le pasa ¿qué se llama del corazón? Cardiólogo. Es al cardiólogo y el cardiólogo atiende. Y así sucesivamente, o sea, uno puede llamar por cosas de este tipo. La idea es que haya un primer nivel que reciba todas las llamadas y trate de responder lo que pueda desde su punto de vista para el cual ha sido definido. Pero cuando ya se trata de preguntas especializadas, esto lo que hace es derivarlo a los especialistas, que son los médicos, ¿no? Y se los deriva y ellos atienden. Y el tercer nivel ya viene a ser cuando el especialista que atiende, digamos, las llamadas, no puede responder más preguntas, digamos, de esa forma, es decir, mediante comunicación. Por más que me muestren exámenes, porque parte de la comunicación puede ser esa, ¿no? Que yo les muestre exámenes, laboratorios, etcétera, y es factible, eso va a funcionar. Pero puede ser que no sea suficiente y yo tenga como médico que revisarlo físicamente, ocultarlo a la persona. Decir, vamos a llamarlo eso nivel experto. El nivel experto, no hay atención, digamos así, virtual, ¿no? El nivel experto le dice, le fija una ficha, pero le fija una cita con el médico, le dice, tal hora, tal día, lo espero, con esto, con esto, con esto, y conversamos así presencialmente y tengo que revisar. A eso le vamos a llamar nivel experto. ¿Se entienden los tres niveles? Nivel 1, consultas generales, que pueden ser desde preguntar horarios, preguntar dónde es su dirección. De repente alguien, oye, ¿dónde es su dirección? ¿O en qué horario atiende? ¿Tiene esta especialidad? ¿O cuánto cuesta esto? Porque hay gente que llama para eso y no está mal, está bien, pues, ¿no? Pero hay que llamar para eso. Ese es el nivel 1. Eso normalmente lo atienden las secretarias, vamos a ponerlo así. En cambio, el nivel 2 es cuando ya
La secretaria recibe la llamada y se da cuenta que no puede atenderlo y lo deriva a un especialista. ¿No? Y el especialista lo que hace es tratar de atenderlo al paciente vía llamada. Y puede decir, ya, le pregunta, ¿no? Y le dice, no sé, a ver, ¿cuáles son tus síntomas? Y dice, tal, 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 te has hecho un examen de sangre, sí, pásamelo, y se lo muestra, ¿no? La foto o la imagen, lo que corresponda, y siguen charlando. Y luego el médico le puede elaborar ese rato una receta y también se lo envía. O sea, así como que si fuera como por WhatsApp, todo normal, pues no pasa nada, todo bien. Pero luego obviamente va a pasar que hay muchas cosas que no se lo pueden atender de esa manera y va a decir, no, no, esto hay que tratarlo en presencial porque es más delicado. Entonces ella fija una fecha, una hora y eso ya es un tratamiento 100% presencial. Bien, entonces, ellos quieren trabajar más o menos de esa manera. Para que esto a ellos les funcione, yo quiero darles a ustedes 5 minutos y me identifiquen ahorita qué posibles problemas se podrían encontrar en esa clínica por tratar de poner en marcha este tipo de soluciones. Y luego también, obviamente, me puedan comentar algunas propuestas de soluciones de ustedes. En su cuaderno, quiero que escriban. Supónganse que se quiere implementar lo que acabo de comentar. Entonces, ¿qué quiero que escriban? Primero, ¿qué problemas, qué barreras, qué impedimentos, qué obstáculos se podrían encontrar en la clínica para llegar a aplicar esto que acabo de comentar? Y segundo, propongan soluciones. ¿Cómo lo podemos resolver? Porque nadie va a decir esto está mal si no sabe cómo que está bien, aunque sea pues de su lado, ¿no? O sea, nadie dice esto es blanco si no sabe lo negro, nadie dice esto es bien si no sabe cómo es que está mal, o viceversa, nadie dice esto está mal si no sabe cómo es que va a estar bien. Entonces, si ustedes identifican algún problema, también deben proponer por lo menos una solución. ¿Ok? Bueno, 5 minutos y luego uno por uno voy preguntando. Si no hay buena respuesta, pues acabamos el examen acá nomás, aunque no creo que pase eso. 5 minutos. Vamos trabajando. José, no, Montaño Ortiz. ¿Quién es Montaño Ortiz? ¿Está Montaño Ortiz? Sí, ingeniero, buenas tardes. Ahora vamos comentando Montaño. Bueno, lo que veía yo más o menos en la primera pregunta, que los posibles problemas que se pueden surgir es el tema de los turnos en la atención de la secretaria, ¿no? En este caso que son las operadoras del call center. Y bueno, eso, ¿no? Que habría que doblar turnos o en realidad trabajar con varios turnos para que puedan resolver el tema de la atención a los pacientes, en este caso los clientes. Entonces, y con respecto a la segunda pregunta,
¿Cómo podemos solucionar ese problema? Yo creo que mediante un asistente virtual, ¿no? Tipo chatbot podría ser, para que pueda por lo menos resolver las consultas generales. Más o menos esa sería mi propuesta. Bueno, vamos a escuchar a Gloria Velázquez. ¿No está Gloria? Sí, era lo mismo que el compañero, que va a haber muchas llamadas en el mismo día. Y bueno, para ello se tiene que tener varias secretarias. Y otro error que vi fue que si un paciente llama y la secretaria, al derivarlo a un especialista, si el especialista está ocupado, eso. Ok, muy bien. Vamos a escuchar a ver a Wakani, Alexander. Alex, ¿le escuchamos? Perdón. Bueno, según estaba leyendo en algunos estudios, comenta que la atención es un tanto deficiente cuando en primera instancia se comunican con alguien que no es especialista en el área, pues, ¿no? Esa sería una de las problemáticas, ¿no? La solución sería, nada, simplemente doblar turno, pues, ¿no? O sea, siempre hay como un encargado que se queda por las noches, pero ese debería ser un especializado en el área en la que más se requiera, ¿no? La atención, o en la que más demanda haya. Bueno, escuchemos a ver a Harold Cabrera. Buenas tardes. A mí la dificultad sería ahí también la capacitación, más que todo en los problemas que hay a los call centers, que uno no están capacitado y más que todo tardan en responder y lo ponen a alguno en espera. Ok. ¿Quién es Lino Valverde? Soy yo, ingeniero. Vamos comentando, por favor. El problema que yo veo, ingeniero, es que primeramente no sé si entender que la secretaria está capacitada para determinar a quién debe derivar, ¿no? O sea, al paciente. O sea, en todo caso, en vez de secretaria debería ser un grupo de médicos generales, ¿no? Que tomen esa, o que de la secretaria derive a un médico general y ya el médico general se encargue de hacer la derivación, como hacer que el primer filtro sea la secretaria, el segundo el médico general y el tercero el especialista. Bueno, vamos con Paco. Alex. Buenas tardes, ingeniero. Como el compañero igual comentó, yo creo que también sería la capacitación al personal, ya que si no está capacitado, demoraría mucho en atención cuando las personas realizan varias llamadas. Y aparte de eso, también la cantidad de personal. ¿Qué más? Sería también, aparte de la cantidad de personal, serían los turnos y mm, ¿cómo explicarlo? Yo creo que también debería, aparte de como, aparte de que haya una secretaria, tiene que estar, no sé, acompañado o si no, encargado también un médico para la derivación
al área que es su consulta. Bueno, hablamos con Robert Cristian. Ingeniero, uno de los problemas que casi siempre atraviesa un centro de salud en esenciales de la capacitación a corto plazo de su personal, ya sea de las enfermeras o de los médicos generales o especialistas, porque hay algunos especialistas que son de edad avanzada, que son uno de los mejores especialistas, por ejemplo, el Hospital Hernández Vera, que es el de la Villa, que conozco, es uno de los mejores gastroenterólogos, era el doctor Sainz, el cual nunca en su vida tocó la computadora y solo los que eran sus ayudantes son los que en realidad rellenaban la documentación en el sistema del hospital. Es decir, hay médicos que nunca en su vida van a tocar el software y yo creo que es necesario que por lo menos conozcan un poquito a cómo manejarlo, es decir, que tengan una capacitación. Es uno de los principales problemas en un hospital. Luego, esos problemas se podría decir que se puede en teoría resolver con una capacitación, pero no lo resuelve. Lo que más hace es encaprichar a la mayoría de los médicos. Lo que sí diría sería un incentivo, qué sé yo, monetario al médico de que use realmente el software. No es solo encargarlo a los que recién que están entrando en el área de medicina, digamos, por ejemplo. Segundo problema que he visto, también se podría decir, no sé si es adecuada la pregunta que usted hizo, pero uno de los mayores problemas es la división entre las salas que tienen pacientes de cama caliente, es decir, que no se ha desinfectado la cama o no se ha esterilizado el área, y son lugares críticos para poder tener pacientes ahí. Yo creo que sería necesario tener una parte del software ahí, digamos, enfocado en esa parte. Es decir, tener esa información que es de vital importancia. Y Ok, aparte muy la bien. recepción de medicamentos experimentales también. Listo, muy bien, Roberto. Vamos a ver con Cristian Castro. El problema que yo noté sería la comunicación de los datos, que es lo que explicaron casi todos los compañeros, que habría un error en derivar las consultas y eso. ¿Algo más? Ahí vamos con Sebastián. Sebastián Aguilera. Buenas tardes, ingeniero. Yo lo que estaba pensando, o sea, partiendo de la idea del compañero Cristian Lujo, que son generalmente doctores mayores, digamos, ¿no? Entonces, yo estaba pensando básicamente en que también la interfaz, por así decirlo, tiene que ser amigable para ese tipo de personas, asumiendo, o sea, obviamente de que ocupen la aplicación, pero que la interfaz tiene que ser amigable y de que manera sea simple para ellos desenvolverse en la aplicación para poder realizar cada una de las tareas, digamos, ¿no? Bueno, vamos para terminar a ver una señorita Vidal López. Buenas tardes, ingeniero. Algún problema que yo veo es que si en el caso habría especialistas encargados de la parte de call center, quitaría también horario para atención al personal. Entonces, ahí habría un problema. Alguna solución que también pienso sería de agendar las citas. Si una persona quiere llamar, que tenga la opción también de poner alguna hora o alguna fecha para poder llamar y que le den un tiempo, no que sea que le den un determinado tiempo para que ella pueda solicitar información. Así evitaría también la aglomeración de llamadas. Bueno, antes de cerrar esta parte, ¿alguien más que quiera comentar algo? Yo, ingeniero, me gustaría comentar algo. A ver, vamos, William. Yo también, yo después. Ya, ok, vamos con William, luego con Hurtado. Ya. Usted comentó una vez que cuando, por ejemplo, ya termina con el especialista y el especialista le receta algo, se supone que el especialista le tiene que mandar una receta, ya sea por el medio que sea, pero la cosa sería
la firma digital que creo que no está legalizada aquí en Bolivia. Entonces, cuando uno va a la farmacia, y pues prácticamente si son medicamentos controlados, necesita la firma del médico, y como no es válida, y no sería un problema relativamente chico, digamos, sería un problema serio. Bueno, ok, gracias. Vamos con Hurtado. Bueno, yo decía que los posibles impedimentos podría ser la digitalización de las historias clínicas, si es que no lo están. También que existe la posibilidad que el paciente, el cliente, no cuente con los medios para realizar una consulta por internet, tal vez porque no tenga internet o no tenga los medios o no sepa utilizarlos. Y también en caso de que el paciente necesita una consulta presencial y los médicos, como dijo, solo hay 250 médicos de todo el conjunto de clínicas de todo el país. Tal vez alguno de ellos no esté accediendo a tener consultas presenciales y sí o sí lo tenga que derivar a urgencia. Y bueno, eso, pero para solucionarlo podría ser crear un chatbot que dé la información básica de las consultas generales, y en caso que haya una consulta especializada, ya se la gente a una cita y ya en la cita se dictamine si debe ser a una segunda cita presencial. No, ok. Bien. Evidentemente, como han identificado ustedes, existen algunos inconvenientes que son bastante obvios, digamos, como también hay algunas soluciones que sí se podrían verlas como factibles. También es claro que si empezamos a hilar fino, la cosa se nos hace muy grande, muy compleja, porque requiere pues de un tratamiento bastante significativo. Mucho más aún todavía cuando se trata de aspectos de salud. Sin embargo, voy a resaltar algunas apreciaciones de ustedes para que en base a eso vayamos delimitando lo que vamos a hacer, ¿ok? De tal manera que hoy día todos se vayan con la idea clara de lo que tienen que empezar a trabajar. En primer lugar, evidentemente un problema muy claro es la cantidad de personas, pues, ¿no?, que tendrían que estar disponibles para responder estas llamadas. Lo que no se quiere es que cuando un paciente llame, un cliente llame, que pase lo que a veces pasa. Hoy día uno llama a una operadora y la operadora dice, si quieres esto, marca el número 1, si quieres este otro, marca el número 2, si no, el más número 3, no, el número 4, y hace un montón de cosas, ¿no? Y la gente, obviamente, se cansa. No, si no, marca el 0 para esperar que te responda y se acabó. Entonces, o definitivamente no entra la llamada, etc. Hay complicaciones, ¿no? Una solución obviamente es hacer todo eso, pero con gente física. Pero se ve un poco no muy factible por los costos y por los tiempos. Tendríamos que tener mucha gente de primer nivel, como lo hemos llamado, tipo atención al cliente o secretarias que tengan que responder, para que luego ellas deriven a un segundo nivel, que podría ser un especialista en algo en particular, y también tendríamos que tener médicos ahí que estén listos para atender la llamada, ¿no? Entonces ahí también se complica, y sabemos que una llamada de ese tipo no dura pues 1 minuto ni 2 minutos, ¿no?, sino que toma su tiempito. Y más allá también de que ese tipo de atenciones tendría que tener un tratamiento de tipo de pago, que no lo hemos hablado y tampoco lo vamos a considerar, porque podría ser que esta clínica eso lo preste como un servicio social, y lo que es su primer y segundo nivel, y a su tercer nivel es el que cobraría, o simplemente pediría un pago previo, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta para no complicarnos con los temas de pagos. Entonces, una solución sí es trabajarlo con gente, pero ahí tenemos el gran problema de que tendríamos que tener mucha gente en el primer nivel de atención, es decir, en la parte del call center o secretarias. Lo mismo pasaría en un segundo nivel, donde
necesitamos especialistas o médicos generales, dependiendo de qué es lo que se quiera hacer. Y al tercer nivel es quizás algo más manejable, ¿no? De fijar una cita, una consulta física, pero la idea también del tercer nivel es que no llegue pues cualquiera al tercer nivel, porque lo que no se quiere es aglomerar gente, lo que no se quiere es que la gente vaya a las clínicas, los consultorios, pues cosas que pueden tratarse así externamente, ¿no? Esos sí son, ¿no? Problemas, digamos, que sí podemos destacar más allá de lo que ustedes han comentado. Y desde un punto de vista de soluciones, claro, está bastante claro la idea. Es contar con algún mecanismo basado en software que trate de emular este comportamiento que hemos comentado. ¿Sí? Es decir, la persona a partir de ahora, en vez de llamar a un número, va a usar una aplicación y mediante esa aplicación se va a contactar, digamos, con la clínica para hacer lo que él vea conveniente, ¿no? Es decir, si quiere llamar y preguntar sobre algún aspecto general, puede hacerlo por la aplicación. Si quiere llamar y preguntar aspectos también de consulta médica, también lo puede hacer. Entonces, no debería haber mayor problema. Pero ahí, en ese punto, una salida muy básica de repente es usar una especie de chatbot donde este chatbot tenga esa capacidad de emular, digamos, a la gente que hace esta atención, de atender las llamadas y cosas por el estilo. Y el chatbot se va a encargar de canalizar, por ejemplo, y darse cuenta si se trata de preguntas generales, le va a responder. Si son preguntas especializadas médicas, también debería poderlo responder. Ya cuando el chatbot no pueda responder cosas muy especializadas, probablemente, entonces ahí es cuando el chatbot recién tendría que contactar o derivar a un especialista humano para que él se encargue de continuar la atención que corresponda. Eso por un lado. Pero por otro lado, es correcto lo que alguien por ahí mencionaba, que de repente una aplicación se podría convertir en algo complejo de usarlo para muchas personas, ¿no es cierto? A veces las personas mayores, hasta con el WhatsApp, tienen a veces problemas, pues, ¿no? Porque a veces no miran bien o presionan una tecla que no deberían presionar. Y pasa cosas por ahí, aunque la mayoría probablemente no tiene esos problemas. Entonces, nuestro software no solamente debería asistir a esta interacción mediante texto, sino también debería permitirlo hacer mediante voz. Es decir, el paciente va a hablar con el software le va a responder, es decir, yo voy a hablar mediante voz, se supone, y voy a escuchar lo que me diga el asistente mediante audio. En síntesis, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es dotar de una herramienta de software para lo que viene a ser, llamémoslo una especie de call center, ¿no? Atención al cliente, donde el paciente, para comunicarse con la clínica, él deberá seguramente usar la aplicación. Lo más difícil que tendría que hacer el paciente es descargar la aplicación e instalarla, digamos, descargar desde la tienda, digamos, ¿no? Una vez que la descarga, se procede a registrar. Hasta en el registro debería ser mediante voz, ¿no? ¿Qué te llamas? Me llamo Juan Pérez, y va registrando, ¿no? Su dato, dónde nació, tal lugar, qué fecha. Desde ahí, digamos, debería ser fácil. Y una vez que ya el paciente se ha registrado, lo ideal es que cada vez que él necesite contactarse con la clínica, pueda usar algunas palabras para
que la aplicación despierte, es como que el asistente estuviera permanentemente ahí trabajando en segundo plano siempre. Pero si no consiguen hacer eso, porque a veces los sistemas operativos le ponen bastantes limitaciones a las aplicaciones que van trabajando en segundo plano, bueno, una vez que el usuario logra y consigue entrar a la aplicación, bueno, desde ahí ya debería poder interactuar todo mediante comandos de voz. ¿Cuáles son las restricciones que vamos a colocar? La primera, la que acabo de comentar, debe permitir interactuar tanto por texto como por voz y audio, sí o sí, tiene que funcionar. Segundo, debería estar pensada en 3 enfoques, ¿no?, de atención. El primero, que cuando el paciente llama por consultas generales, como dirección, ubicación, área de atención y cosas por el estilo, el software debería responder sin mayor problema a ese tipo de preguntas. En segundo, cuando hace una pregunta especializada a un área. Ahora, ahí es donde lo vamos a limitar. Porque si nos ponemos a hacer que nos responda desde embarazos, pasando por COVID y por otros problemas, pues no vamos a terminar nunca, no de desarrollarlo, sino de poblarla, digamos, de entrenarlo a nuestro agente, digamos. Entonces nos vamos a limitar en lo más normal, que hoy es el COVID. ¿Listo? Es decir, van a especializarse ustedes en... la literatura está desde la OMS, que tiene su sitio web, ahí está todos los síntomas, las preguntas clásicas, que típicamente hace la gente, los médicos, cuando tratan este tipo de dolencias. Solo COVID. O sea, no vamos a hacer unos especialistas en COVID. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que yo pregunte, cualquier cosa entre comillas, ¿no? Pero en teoría, lo que yo pregunte en términos de COVID, el software debería responderme, ¿no? Inclusive, debería permitir que yo le envíe exámenes. Puta, fue ideal pues que nuestro agente lea nuestros exámenes y lo interprete, pero no vamos a llegar a ese nivel, aunque deberíamos pensar en algo así, pero no es preciso, ¿no? Pero la idea es eso. Primer nivel, consultas generales. Segundo nivel, consultas específicamente de COVID. No vamos a meter otras cosas porque no vamos a terminar. Necesito que lo entrenen bien a la gente, al servicio que van a usar. Debe estar poblado, cargado con la mayor cantidad de posibles consultas y reglas que definan para que esto funcione. Pues, ¿no? Y tercero, cuando ya el software realmente no encuentre en su pasiva para responder al paciente, le diga, el software, ahí es donde ustedes tienen que proponer un mecanismo. O el software simplemente dice lo más simple, hoy no sé nada, o sea, es que llamemos otro rato, ¿no? O decirle, un momentito, le voy a contactar con tal persona, y entonces el software va a emular como que estuviera llamando a un médico, y ya el médico es el que va a responder y va a atender a la consulta. O simplemente le puede agendar una cita para el médico, una consulta vía, puede ser teleconsulta, puede ser presencial, eso ya es lo de menos, pero las cosas muy complicadas, el software lo tiene que cerrar, es decir, el software tiene que terminar diciendo, ¿sabes qué? Lo que me estás preguntando, te voy a derivar con tal persona, o simplemente te voy a agendar, o simplemente no estoy en condición de responder, volver a llamar, o visitarnos en la clínica presencialmente, pero algo tiene que terminar diciendo el software, no lo puede dejar colgado al paciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y como ven, desde un punto de vista de desarrollo, no hay mucho que desarrollar, porque lo que ustedes van a hacer, seguramente, obviamente, es la interfaz y cosas por el estilo. Pero donde van a trabajar, seguramente, ustedes, es en ocupar los servicios de IA. Si ustedes quieren, lo hacen. O sea, si ustedes quieren, construyan sus servicios de IA. O sea, no está limitado. Pero como uno de nuestros desafíos es la productividad, entonces pues nos conviene usar servicios ya que están hechos, donde lo que tenemos que hacer nosotros es entrenarlo al servicio, de tal manera que pueda responder a lo que se precise.
Esto van a tener 3 semanas exactamente para desarrollarlo, esta aplicación, porque es mucho más corta que la primera en términos de desarrollo. Necesito que se empiecen a trabajar ya nomás. La novedad más grande para algunos, o de repente la mayoría, es implementar una aplicación que haga uso de servicios basados en IA. ¿Qué servicios basados en IA pueden ocupar? Cualquiera, desde el más clásico, el Watson, por ejemplo, de IBM, pueden usar el de Amazon, pueden usar el de Google, pueden usar el de Azure. Por último, construyan el suyo, pero no creo que lleguen a hacerlo porque no lo van a terminar, aunque de repente hay un capo y si lo hace, o sea, no pasaría nada tampoco que lo haga, pero debe ser sí o sí. Ya, no quiero que me ponga un montón de if y nada más, o sea, eso no es el propósito del examen. El examen es en construir una aplicación basada en IA. La IA puede ser desarrollada por ustedes, no es obligatorio, o simplemente lo más conveniente, lo más sugerido, usar servicios de IA en la nube. Todas estas empresas como Amazon y compañía tienen su capa gratuita. Entonces ustedes pueden aprovechar esa capa gratuita y suscribirse y empezar a trabajar. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Como usted nos dijo que nos especializamos en COVID, hay algunos síntomas que coinciden con la enfermedad y puede que la IA, aunque lo entrenemos, se confunda. Es decir, por ejemplo, la enfermedad de la faringitis aguda, la faringitis crítica, coincide. ¿Quién está hablando? ¿Robert? A ver, pues, sí, Robert, póngase bien, pues, o sea, más respeto. Perdón. Siéntese bien, o sea, estamos en clases. Sé que están en su casa, pero un poquito, pues, ¿no? Vamos, Robert. Disculpe, ingeniero, pero como estaba diciendo, la faringitis es una enfermedad que tiene unos síntomas similares al COVID, es decir, tiene malestares, puede provocar pérdida del sentido del gusto, por ejemplo, y se puede confundir. Tendría ahí un poquito de problemas al entrenar, digamos, a la IA, porque puede que confunda una enfermedad con la otra, es decir, especializarlo en COVID, pero también no sabría cómo dirigirlo también para que distinga entre COVID y otras enfermedades extra, digamos. Por ejemplo, la faringitis, que es la que un poquito se acerca. Así es. Está correcto, está muy bien lo que usted está comentando. Sin embargo, vamos a tratar de que la IA haga preguntas muy relacionadas al COVID para realmente discriminar una situación como la que usted está comentando. Por ejemplo, no sé si hay algo adicional que el que tiene faringitis tiene y no necesariamente tiene el que tiene COVID o viceversa, podemos usar ese tipo de reglas. Y si al final no existe nada bueno, allá no podemos hacer mucho porque se trata de una IA. Hay cosas que la IA de repente no las puede realmente determinar porque precisa mirar, que el médico oculte, mira al paciente. Entonces, ahí es donde usted puede concluir con decir, mira, creo que tienes COVID, pero la probabilidad que te estoy diciendo es de un 80%, un 70%, porque también puedes tener este otro. Te sugiero que te valores con un médico presencial y vení, te saco una ficha o algo por el estilo. ¿Me entiendes? Sí, ingeniero. Ya me dio una solución. Gracias. Bueno. Ingeniero, no sé si podría adicionar la duda que tenía el compañero Lujo. Claro, vamos, Luis. No sé si también se podría implementar, digamos, o sea, no sé si aquí la mayoría de los compañeros que estamos aquí conectados ya se han hecho vacunar, pero la pregunta que siempre lo que nos hicieron ahí son, cuando estás en la primera fase, te hacen varias preguntas. Y ahí esas preguntas, tal vez algunas que nos acordamos, en una de esas es que, con respecto a mí, me preguntaron si estaba con personas que dieron positivo al COVID, digamos, o si estuvieron en una aglomeración, si estuvieron en el banco, si estuvieron en el mercado y sienten síntomas. Tal vez se podría hacer esas preguntas, podríamos implementarlas así. O preguntas, como usted dice, un poquito más enfocadas al COVID, o directamente también se le podría darle una sugerencia al paciente que se haga una prueba rápida, que la alcaldía está haciendo gratuitamente, o una clínica, derivarlo a una clínica también. Sí, perfecto. Está bien, todo lo que están comentando es plenamente válido. Acá ya depende de ustedes cómo lo entrenan y en qué se basan para entrenarlo a su agente, porque el agente está ahí, está presto para que el tipo que lo desarrolle lo entrene de la manera más conveniente, más apropiada,
pueden basarse en la experiencia de ustedes, pueden basarse en la experiencia de sus compañeros o amigos o familia, pueden leer lo que dice la OMS, pueden consultar con ciertos médicos, que es un conocimiento casi ya hoy por hoy bastante conocido, pero es distinto a que nos diga un médico que a que nos diga un pariente, un vecino, ¿no es cierto? Entonces, en teoría nuestro softwarecito va a tratar de ser algo más que un amigo, un vecino que nos diga tienes o no tienes esto. ¿Okay? Bueno, José. Sí, una consulta. Cuando sea la presentación de ese software, tenemos que, usted mismo tiene que descargar la aplicación para que usted lo vea. Sí, o sea, ese día cuando lo hagamos la presentación, ustedes me tienen que hacer llegar un enlace, dónde puedo descargar la aplicación, cómo puedo entrar, o de repente simplemente ustedes la usan, o sea, tienen que estar preparados para una situación donde solo ustedes lo usen, y yo les diga, haga esto, haga aquello, o les diga, jóvenes, pásenme un enlace donde lo descargo, y bueno, yo lo puedo ver que también funciona. Ok, ingeniero, gracias. Ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Sí, David. Lo siguiente. Para el desarrollo de el software, como tenemos que entrenar a nuestra IA, y bueno, en realidad no es algo así, digamos, no sé, complicado, ¿no? Pero nos va a tomar, no va a tomar demasiado tiempo en entrenar a nuestra gente, y no sé si pudiera extenderse por una semana más, digamos, ¿no? Que sean 4. Si es que se pudiera eso. A ver, espérenme un ratito. Voy a fijarme cómo está el calendario académico y les comento. Espérenme un ratito. Listo, por favor. Gracias. Bien, a ver, le voy comentando. Justamente yo busqué una posible examen pensando en 3 semanas por el calendario que tenemos. Según el calendario que tengo, nuestro periodo de exámenes parciales es entre el 25 y el 31 de julio. Luego ya viene las elecciones en la U, justamente. Luego viene ya el feriado del Día de la Patria y se acabaron las clases. Y entonces estuviéramos con esa dificultad. Lo que sí podríamos hacer, a ver, si hay 3 semanas, ya dejémoslo para el martes. Martes 3 de agosto van a tener casi 4 semanas, ¿ok? Martes 3 de agosto, antes de que sea el feriado por el Día de la Patria, hacemos el 3 de agosto. Y seguramente el proyecto lo voy a estar revisando antes. Eso ya lo voy a manejar con el proyecto para que no tengamos muchos problemas. ¿Listo? Sí, listo, ingeniero. Entonces, anótenlo. Martes 3 de agosto van a tener un poco más de tiempo, más de las 3 semanas. Martes 3 de agosto, anotemos acá. Y bueno, entonces... otra consulta que tenía, ingeniero. Sí. En la parte de la implementación, ¿qué herramienta vamos a utilizar? Digamos, ¿no? Si sea un entorno web o una app. Sí, ok. En esto, sí o sí, tiene que ser una aplicación móvil, ¿no? Por la
justamente por la facilidad que hoy por hoy es más fácil a la gente tener a la mano un celular que estar en una computadora para una web. Entonces, de entrada va a ser una aplicación móvil. Ahora, de repente van a tener que hacer muchas cosas, como cargar datos, digamos, ¿no? Cargar los médicos, no sé, horarios o cosas. Entonces, para eso pueden usar web, si es necesario, pueden usar script directamente para cargarlo, o ver la manera de cómo hacerlo. Pero el resultado final es, para el usuario es una aplicación móvil. ¿Qué herramientas deben usar? Lo más conveniente, ¿no? Una aplicación, una herramienta que les permita que el despliegue sea tanto para iOS como para Android. Entonces, de las alternativas más convenientes, uno es Flutter, el otro podría ser React Native o React Native. Podrían ser cualquiera de esas dos que vayan a utilizar. En términos de lo que viene a ser el lado de la base de datos, eso se los dejo a su criterio. Ustedes pueden usar lo que vean conveniente. Los datos generales, si tienen que introducir al sistema, pueden usar script. Pero datos, por ejemplo, del paciente, cuando se registre, cuando se suscriba, y sobre todo cuando haga las consultas, que muestren, ¿no? Y se supone también que en las conversaciones que vamos a hacer con nuestro asistente, tienen que hacerlo pensando con una facilidad de uso donde hay gente que no tiene tal vez un uso muy experto o especializado en software. Los pelados, los muchachos, los jóvenes nacen creo ya con el celular incorporado. Entonces le entienden muy fácilmente, pero hay gente que no. Entonces hay que pensar en ellos, hay que hacer un buen trabajito en la parte de experiencia del usuario que se denomina, de tal manera de entregarle un software que sea fácil. Es como, no sé, a ver, piensen en esto. Si WhatsApp o Facebook vendrían con manual de usuario, ¿será que la gente lo usaría? No, o sea, difícilmente, pues, o sea, es difícil. Hay aplicaciones que no pueden estar pensadas para que la gente revise algo. Bueno, de repente uno quiera especializarse en algo, tal vez sí, pero por lo general las operaciones básicas no deberían necesitar mayor entrenamiento al momento de usarlo. Entonces piensen en eso, piensen que la experiencia del usuario debe ser, no debe invertir mucho esfuerzo ni tiempo en aprender a usar la aplicación, y asegúrense también de usar un buen servicio, ¿no? Un servicio que pueda reconocer palabras con modismo, ¿no ve? Acá en Santa Cruz decimos vos, en otro lado dicen tú, por decirle algo. Algunos pronuncian la S con más fuerza, otros con menos fuerza, y la IA en teoría ha resuelto todo eso, pero también hay que ver que los servicios que usemos tengan esa capacidad de poder reconocer ese tipo de modismos que se llaman. ¿Ok? Bueno, jóvenes, de todas maneras, próxima clase, en los primeros minutos, lo voy a dedicar a alguien si tienen más preguntas, y ahí cerramos todo lo que sea definición del tema. Ingeniero, no sé si puedo preguntarle algo más. En el tema de pacientes, en las consultas especializadas, digamos, usted mencionó algo de pago, eso también tendríamos que implementar, ¿cierto? No, les dije que no, o sea, no, nada de pago, solamente a la interacción entre el paciente y el cliente. Lo pago, como les decía cuando les estaba comentando, lo vamos a omitir. Vamos a asumir que es una labor social que está haciendo esta clínica y que va a permitir atender a cualquiera. ¿Listo? Listo, gracias, señor. Disculpe, ingeniero, ¿se podría dar la posibilidad de que sea una página web? En caso de alumnos como yo, digamos, así que no sabe mucho, digamos, en la parte móvil, disculpe, que la página web sea, digamos, responsiva, digamos, con respecto al teléfono, disculpe. O sea, el servicio de inteligencia artificial se puede, digamos, pero que sea web, disculpe. O sea, no va a tener una nota máxima por ello, pero tampoco se va a aplazar. Si realmente usted, por decirle algo, tiene una limitación muy fuerte en desarrollo de aplicaciones móviles y sí es especialista en web, ¿no tal? Pero acá digamos, por las características de lo que estamos haciendo,
Y por la experiencia que queremos que el usuario lo tenga en el uso, debería ser una aplicación móvil. Ya, está muy bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno. Bueno, jóvenes, los dejo. Veámonos la próxima clase. Hasta luego.